El presidente López Obrador ha vuelto a encender la hoguera mediática, y esta vez lo hace desenterrando un fósil político de hace ya 6 años. Nos cuenta que, en un debate presidencial de 2018, José Antonio Meade, ni más ni menos, tildó de corrupto a Ricardo Anaya. Y lo más jugoso, según AMLO, es que esto ocurrió fuera de las cámaras, en ese limbo de lo no transmitido, justo cuando Anaya se disponía a hablar de encarcelar a Peña Nieto. La pregunta obligada, la que nos asalta de inmediato es, ¿por qué ahora? ¿Cuál es el propósito de exhumar un altercado tan específico, tan íntimo, de un debate que ya es historia? No es casualidad, por supuesto. En la política de este país, nada lo es. López Obrador nos presenta a Anaya como el arquetipo del político ambicioso que atropella a quien se le ponga enfrente. Incluso a quienes antes sirvieron a sus intereses o a quienes él mismo se acercó, como Peña Nieto. Es una narrativa conveniente que pinta un cuadro de traición y oportunismo. Pero, ¿es una descripción objetiva o una caricatura diseñada para un fin muy específico en el presente? ¿Estamos ante una lección de moralidad política o ante un golpe bajo orquestado para mantener a raya a un potencial rival, ya sea en el corto o largo plazo? La insistencia en que Anaya fue mal aconsejado para atacar a Peña Nieto solo subraya la lectura presidencial. Anaya, un instrumento de ambiciones desmedidas, manipulable y finalmente desleal. La mención de que el momento no salió al aire es particularmente reveladora. Nos remite a esas cámaras invisibles que registran más de lo que vemos, a esos silencios y apartes que definen mucho de la política real. Si Meade llamó corrupto a Anaya con tal vehemencia, ¿por qué no lo hizo públicamente en ese mismo foro? ¿Qué lo detuvo? ¿Qué intereses convergían entonces para mantener ese secreto intramuros del debate? Y más importante aún, ¿qué implicaciones tiene que sea el propio presidente, 6 años después, quien decida sacar a la luz este fragmento de conversación privada? No es difícil adivinar que se busca erosionar la ya maltrecha credibilidad de Anaya, pintándolo no solo como corrupto, sino como un elemento de una clase política que se devora a sí misma en las sombras, confirmando la visión presidencial de una mafia del poder entre los adversarios. AMLO se posiciona, en su relato, como un testigo mudo, casi un observador estoico del drama ajeno, pensando allá ustedes, o se llevan fuerte. Pero ese allá ustedes esconde una estrategia. En aquel momento, la contienda era entre 3. Dejar que los otros 2 se despedazaran no era una ventaja calculada para el entonces candidato que capitalizaba el hartazgo ciudadano. Y ahora el simple hecho de recordar esa supuesta pugna interna, ese «eres un corrupto» dicho entre rivales, ¿no fortalece la imagen del presidente como el único moralmente superior, el que no se involucra en esas mezquindades, mientras que los demás se hunden en el fango de sus propias acusaciones? Es una maniobra que pretende anular cualquier intento de rescate político de figuras de la oposición, atando su pasado a la corrupción que el actual gobierno dice combatir. La cuestión de fondo es el poder. Anaya, según AMLO, buscaba el poder mal aconsejado, traicionando al presidente en turno. La ambición es el hilo conductor, pero al tiempo que el presidente cuestiona a Anaya sobre quién le manda agarrar dinero, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder en México. ¿Es Ricardo Anaya un caso aislado, un ejemplo de la corrupción particular de un individuo, o es un síntoma de un sistema endémico, de una maquinaria política que solo puede funcionar alimentada por esos mismos vicios que ahora se denuncian selectivamente? La resurrección de esta anécdota no es para hacer justicia histórica. Es un movimiento táctico, una pieza en el ajedrez político que se juega diariamente en Palacio Nacional, y cuyo objetivo final siempre es consolidar o proyectar el poder de quien mueve las piezas. Se trata de una advertencia velada para quienes osen desafiar el nuevo orden, recordándoles que el pasado, por mucho que se intente ocultar, siempre puede ser desenterrado y utilizado como arma.